mensaje que ella traiga tus verdades. Buenas tardes América Latina, buenas noches Europa, buenos días si nos escuchan en diferido. Hoy hay que hablar en todas las formas de saludo porque nos escuchan a cualquier hora de cualquier lugar y también en diferido. Hoy estamos en un programa más de Economía Consciente aquí todos los lunes por Mantra FM desde la 91.9 FM Buenos Aires, Argentina. Nos retransmite la 103.3 de San Juan, Argentina y también estamos online por mantrafm.com.ar. Recordá, este es el programa Economía Consciente y dale me gusta a la fanpage Economía Consciente Radio. ¿Cómo estás, Diego? Pero muy bien. ¿Cómo andás, Martín? Pero bien, qué grande que me viniste a hacer de coco claro en sí. Este programón que tenemos hoy, que lo tenemos acá un invitado de lujo, como él no quiere que diga de lujo, pero obvio, entre nosotros sabemos que es de lujo. Totalmente de lujo y feliz, honrado de estar acá con vos, con este invitado y aprovecho para mandar un abrazo a toda la gente que está del otro lado. Ya vamos a contar a quién tenemos aquí, vamos a hablar de un tema importantísimo que es sobre el populismo. Vamos a hablar de un tema que nos aqueja en nuestra cultura latinoamericana, en nuestros países, acá en Argentina y también en Europa. Estamos con Carlos Gaveta aquí al lado nuestro. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como vos dijiste. Sí, exactamente. Hoy debemos saludar a todas las franjas horarias, ¿no? Desde Argentina hasta Japón nos pueden escuchar en cualquier lugar. Así que bueno, antes de que comiences voy a recordar a la audiencia, Carlos, ya esta es nuestra tercera entrevista. Y bueno, Carlos acaba de cumplir 50 años de ejercicio de periodismo, ahora 52. Nacido en 1943 en Rosario, autodidacta con secundario e inglés aprobado, como él mismo se define. Se ha especializado en el análisis político-social. En la Argentina fue director del semanario El Periodista, de 1984 al 98, y de Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, del 99 al 2011. Vivió en varios países, México, Francia y España. En París trabajó en la agencia France Presse y fue jefe de la sección Latinoamérica del semanario Politique Hebdo. En Madrid fue columnista del diario El País y en Barcelona director de 4 Semanas y Le Monde Diplomatique. Además de colaborar regularmente con diversos medios internacionales, ha dado conferencias en la Argentina, Francia, España y México y dictó cursos de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de Santiago de Compostela. Lleva publicado 12 libros en la Argentina, Francia y España. Y hoy aquí con nosotros vamos a hablar de el populismo. Y como decía Sócrates, ¿no? Empecemos definiendo aquello de lo cual estamos hablando, ¿no? Yo pensaría que sería interesante en este momento de la entrevista que nos cuentes, Carlos, tu visión sobre qué es el populismo, cómo identificamos el populismo. Es bueno que digas mi visión porque Exacto. Aunque la comparten algunos, no es compartida por todo el mundo, ¿no? Bueno, como cualquier idea que vale la pena, como cualquier fenómeno que preocupa a la humanidad, ¿no? Porque de la humanidad se trata. El populismo no es un fenómeno latinoamericano como se suele decir. Hitler, Mussolini eran populistas y también ha habido populismos de izquierda, populismos de derecha, eso populismos de centro, ¿no? pero justamente esta especie de movilidad que tiene el populismo, porque un mismo populismo puede ser de izquierda, de derechas y de centro según las etapas. El ejemplo más paradigmático en este sentido es el peronismo argentino. Exacto. ¿Qué sería de izquierda, de derecha, de centro? ¿Qué sería el peronismo? Bueno, que ha tenido, es populismo, y como es un populismo que ha perdurado en el tiempo, se ha acomodado a cada circunstancia según lo que pedía la circunstancia misma, la circunstancia económica, política y social. Entonces, para avanzar hacia una definición, el populismo no es una propuesta para la sociedad como podrían ser el liberalismo o el socialismo y sus variantes, porque cada uno las tiene, ¿no? Liberalismo sería más derecha y socialismo más izquierda. Exactamente. Pero detrás del liberalismo y detrás del socialismo hay una teoría. Hay autores que proponen
que desarrollan esa teoría, que analizan la economía, la sociedad, la política, en tanto que el populismo es esencialmente un puro ejercicio de poder. El populismo es algo así como una manera de oportunista de situarse en la política. Por eso, si el clamor social o la demanda social es de derechas, como ocurre ahora mismo en Europa, los populismos de derechas avanzan, se instalan. Si a la inversa, como ocurría hace 20 años en América Latina, la demanda es hacia cambios económicos y sociales, el populismo se presenta como de izquierdas. Fue el caso del chavismo en Venezuela y fue el caso del kirchnerismo en Argentina. Recordemos que el kirchnerismo es peronista. Carlos Menem, que fue un ultraliberal y que gobernó la Argentina entre 1989 y casi el 2000 y 1999, fue un ultraliberal. El relato del peronismo kirchnerista era un relato revolucionario que tomaba elementos de las organizaciones revolucionarias de los años 70. Ahora resulta que los dos son peronistas. ¿En qué quedamos en definitiva, no? Y es interesante cómo desde el mismo kirchnerismo se erige en contraposición a Menem cuando son del mismo partido, ¿no? El Néstor Kirchner 2003, que se erige como una negación hacia lo que fue Carlos Menem y la década neoliberal. Negación que no ejecutó cuando, siendo gobernador de Santa Cruz o los diputados que eran afines a esa tendencia, ejercían su autoridad en el Congreso argentino y no dejaron de votar ninguna de las iniciativas ultraliberales de Menem. En el mejor de los casos guardaban silencio, pero luego iban y votaban militantemente, porque además el populismo tiene toda una especie de mitología detrás, ¿no? Somos el pueblo, somos la patria, somos apela al sentimiento, ¿no? Una consigna de arenga. Claro, apela al sentimiento y a las emociones justamente porque se instala en momentos en que las grandes teorías políticas, el liberalismo y el socialismo, fallan ante la realidad o renuncian a sus propios postulados, ¿no? Entonces, eso se está viendo ahora muy claramente en Europa. En Europa, fíjense ustedes, los movimientos de extrema derecha en Francia, con Marine Le Pen a la cabeza, con Marine Le Pen, que está primera en las encuestas, en Austria, en Hungría, en Inglaterra, en Dinamarca, en países nórdicos está creciendo la extrema derecha. Los países nórdicos, que son algo así como el ejemplo del más alto desarrollo civilizatorio logrado hasta ahora por la humanidad. Como Dinamarca, ¿no?, que está siendo gobernada por la derecha. No, bueno, todavía la extrema derecha no ha llegado al poder. Lo que gobierna en Dinamarca es una derecha liberal por el momento. Lo que está creciendo, fíjense ustedes, en las elecciones europeas que se realizaron en mayo del anteaño pasado, si no me equivoco, las elecciones al Parlamento Europeo, la extrema derecha ganó en 3 países y obtuvo excelentes resultados en casi todos los demás. Y fíjense cuáles son esos 3 países. O sea, ganó quiere decir que salió primera en Francia, en Inglaterra y en Dinamarca. Obtuvo excelentes resultados en Austria, en España, en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a que hay una crisis estructural del sistema capitalista mundial, del sistema capitalista que ahora está globalizado y que es planetario. Y lo hemos hablado en la primera entrevista, que también después vamos a invitar a los oyentes a refrescarla. Exacto. Los populismos aparecen justamente en los momentos de gran crisis económica y social,
de pérdida de empleos, de baja importante del salario, de abandono del Estado de sus responsabilidades en materia de salud, de educación, seguridad, etcétera, etcétera. Abandono o impotencia, porque también ocurre eso. Ahí aparecen los populismos. Veamos, ¿cuándo aparece Hitler en Alemania, el país más culto del planeta en ese momento? En 1933 es votado por los alemanes. ¿Y qué había pasado antes? En 1929 había habido una crisis mundial que fue la peor crisis económica que había conocido la humanidad en ese momento. Recuerden ustedes, en ese momento es que John Steinbeck escribe Viñas de Ira, en fin, los campesinos que perdían sus tierras y emigraban en masa hacia otros lugares. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y que aparece luego de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, o mejor dicho, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece Hitler en Alemania, Mussolini se afianza en Italia. Fíjense ustedes, Mussolini era un hombre que provenía del Partido Socialista. Llega al poder en Italia en 1922, pero se define como fascista, se define ya abiertamente, lo era sin duda desde mucho antes, a partir de la crisis de 1929. Ahí es donde consigue. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Una crisis mundial que podríamos definirla en 1973 con la famosa crisis del petróleo, que aparece la OPEP y todo eso, y desde finales de los 70 hasta 2008 se expresó en la periferia del sistema, crisis financieras en Tailandia, en Brasil, en México, en Argentina, en Corea, en una serie de lugares así. Y desde 2008 se instala ¿dónde? En el corazón del sistema, en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Y, por supuesto, sigue en todos los demás países. ¿A qué se debe esto? Se debe, debo pedir perdón porque tengo que ser extremadamente esquemático, ¿no? El tiempo no da para otra cosa, pero esto se debe a que el capitalismo ha llegado, el sistema capitalista, que insisto, desde la caída de la Unión Soviética, ahora es mundial, es decir, planetario, porque la China sigue siendo un país que se declara comunista, pero es comunista, un capitalismo dirigido, digamos. Es un capitalismo dictatorial, autoritario, del mismo modo que Corea del Norte y otros países, Cuba, que siguen funcionando de esa manera. Entonces, el capitalismo es planetario, pero ¿qué ocurre? Ha llegado a una fase de su propio desarrollo en la cual, y una vez más pido disculpas por lo esquemático, pero estoy obligado, en esta fase del capitalismo el sistema es capaz de producir cada vez más bienes en cualquiera de los sectores de la economía, en el primario, o sea en el agropecuario, en el secundario, o sea en el industrial, y en el terciario, o sea en el de los servicios. Cada vez más bienes a mayor velocidad, o sea que aumenta la producción y aumenta la productividad, con cada vez menos necesidad de trabajo humano. Entonces, esto, por un lado, desde el punto de vista de la lógica capitalista, es fantástico, porque los robots y las computadoras no hacen pausa para tomar café, no cobran salario, trabajan las 24 horas del día, no hacen huelga, no se afilian al sindicato, no crean ninguna clase de problemas. Pero tampoco consumen, ¿no? Y además, claro, a eso iba. El problema es que en términos de comercialización de los productos que el capitalismo fabrica, una vez más, cada vez a mayor velocidad y en mayor cantidad, cada trabajador que pierde su trabajo es un demandante menos. Y no solo es un demandante menos, sino es un nuevo problema para el Estado. Exacto. Que o bien tiene que asistirlo y eso en América Latina lo conocemos mucho, sobre todo. No solo en América Latina, en Europa, en toda Europa, en España, que es uno de los grandes países de la Unión Europea, el paro, como le llaman ellos al desempleo, llega al 25% de la población activa hoy.
Entre los jóvenes menores de 30 años, ya sea con un oficio o un diploma universitario, llega al 50%. El 50% de los jóvenes españoles no ha trabajado nunca, salvo ocasionalmente en alguna cosita así. Al principio, cuando todo esto empezó, se decía, bueno, esta es la segunda revolución industrial. Del mismo modo que en el siglo XIX, cuando apareció la máquina de vapor, el teléfono, todo eso, empezó la revolución industrial, los puestos de trabajo que se perdieron en el campo se ganaron con creces en la industria. El capitalismo fue inclusivo durante mucho tiempo, es decir, que incorporaba gente al trabajo, produjo grandes avances. Cuando uno se opone al capitalismo, lo se está oponiendo al capitalismo en términos históricos. En su momento el capitalismo fue un avance, del mismo modo que su expresión política, la burguesía en el poder, fue un avance respecto a las monarquías y al sistema de producción anterior. Entonces, ahora el capitalismo ha dejado de ser inclusivo por las razones que les acabo de comentar. Entonces se decía, los puestos de trabajo que se pierden en la industria ahora, en esta segunda revolución industrial, se van a ganar en los servicios. Es decir, en el turismo, la hotelería, la restauración, etcétera, etcétera, etcétera. No es así en absoluto. En China acaba de inaugurarse un hotel ultramoderno, 5 estrellas y totalmente robotizado. Hasta el conserje que atiende, el que recibe a los turistas, es un robot, que es una china muy guapa, pero que es un robot, es un holograma, claro, que está ahí y que te indica cómo reservar tu habitación, cómo pasar tu tarjeta si te equivocás, porque está todo indicado en la pantalla de la computadora. Entonces, Carlos, te podés pasar un mes en ese hotel sin ver a nadie. A ver si entiendo, como esto que lo analizamos mucho también en profundidad en la entrevista de la crisis mundial capitalista, que el capitalismo lleva crisis económicas como la del 1930, la del año 70, y hoy estamos en una nueva que está generando desempleo de manera estructural, y esas crisis son un caldo de cultivo para el populismo. O sea, podríamos decir que es una causa para que exista el populismo, que hayan crisis sociales. Las crisis económicas generan crisis políticas, ¿no? Eso es el ABC del marxismo. El señor Marx se equivocó en algunas cosas, pero en lo esencial no se equivocó. Marx dijo en 1850, a mediados del siglo XIX, en su famosa obra El Capital, dijo, el capitalismo llegará a una fase de su desarrollo en que el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, es decir, el desarrollo de la producción capitalista, de la forma en que el capitalismo produce, entrará en contradicción antagónica con las relaciones de producción capitalistas, es decir, la forma en que el capitalismo distribuye. Exacto. ¿No? Entonces, ese es el punto actual, porque la crisis del 29 se resolvió, como todas las crisis graves de la humanidad, con una guerra espantosa, todo lo que ya sabemos, pero el capitalismo todavía tenía recursos, tenía mercados por conquistar. No olvidemos que justamente los años 40-50 fueron los grandes años de desarrollo capitalista te interrumpo ahí, Carlos, qué interesante. De América Latina. No, América Latina tuvo su gran fase de desarrollo a partir de los años 40, 50, justamente terminó la Segunda Guerra Mundial, estos mercados estaban listos para las nuevas tecnologías de entonces, etcétera, pero ahora no hay ya esos mercados. Y en ese contexto, Carlos, se inscribe el populismo, pero nada más como una opción de crisis, podemos decir, no como un programa social que... El populismo aparece ahora, como aparecen siempre las crisis en el capitalismo, como una especie de propuesta patriótico, claro, en lo político y proteccionista en lo económico. Fíjense ustedes, Inglaterra acaba de salir de la Unión Europea. Justo te íbamos a preguntar tu opinión. El Brexit es eso. Claro. Lo mismo están proponiendo la extrema derecha en Dinamarca, la extrema derecha francesa, la extrema derecha austríaca, que yo creo que va a tomar el poder, y dato nuevo, la extrema derecha en Estados Unidos. Trump, el fenómeno Trump. Claro, Trump, que
aparecía como una especie de loco, de personaje farsesco y todo lo demás, fue ganando terreno, acabó imponiéndose en el Partido Republicano, en el partido de Abraham Lincoln. El Partido Republicano es un partido de derecha, pero es un partido de derecha democrática, de tradición liberal verdadera, ¿no? Que, una vez más, siguiendo la evolución del sustrato de la política, que es la economía, se fue derechizando cada vez más. Hace unos 20 años apareció el Tea Party, que todo el mundo decía, sí, tal como su nombre lo indica, son señores y señoras paquetas que se juntan a tomar el té y proponen tonterías. Ahí lo tienen a Trump, que además hace... no recuerdo exactamente las cifras, pero van por ahí. Hace 3 semanas estaba a 12 puntos de Hillary Clinton y luego del triunfo del Brexit en Inglaterra está ahí, creo que a 2 o 3 puntos ahora en las encuestas. O sea, si la crisis sigue, Trump puede que no gane estas elecciones, pero va a ganar las próximas, algún Trump, él mismo o algún otro. Me interesaría conocer tu opinión de qué puede traer el Brexit para la Unión Europea, porque se está escuchando incluso, por ejemplo, que dentro del Reino Unido, Escocia e Irlanda del Norte quieren salirse del Reino Unido para entrar a la Unión Europea, incluso Australia quiere salirse de la Commonwealth para tener como socio principal a la Unión Europea, una cierta suerte de muchos rumores de esto será positivo, será negativo, ¿qué nos augura el Brexit? Bueno, pero una vez más, yo me niego a entrar, el análisis de coyuntura es siempre muy interesante, porque en efecto es interesante determinar si Escocia va a permanecer en el Reino Unido, si Irlanda otro tanto. Si Escocia se sale del Reino Unido es muy probable que esto genere un nuevo impulso en el independentismo catalán en España. Probablemente los bretones en Francia también planteen alguna cuestión así. Hay una serie de situaciones que se pueden llegar a crear, porque en definitiva es eso, es decir, estamos todos mal, estamos en una sociedad que funciona mal, entonces ¿por qué no nos quedamos en casa y lo arreglamos en familia? Esa sería la especie de idea que subyace. Ahora la pregunta es, ya sea que se queden o que se vayan, esto no tiene solución si no hay una solución distributiva diferente, si no cambiamos de paradigma. Lo podemos llamar socialismo, lo llamaremos como quiera. Ya hay algunos indicios de esto, por ahora muy esporádicos. En Suiza se acaba de hacer una votación, ellos no lo llaman referéndum, pero bueno, es un referéndum acerca de si había que pagar un salario ciudadano. Por ahora perdió. Pero perdió esta iniciativa por muy poco margen. Ya en algunos países se está hablando del salario ciudadano, es decir, de pagarle un salario a la gente nada más que por vivir en un país. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Ese dinero tiene que salir, evidentemente, de las superganancias de las multinacionales. Por ejemplo, fíjense, esto no cambia, no porque la gente no quiera, sino porque el mundo, la mayor parte de los países, están gobernados justamente por los que tienen, por el dinero. Y aunque algunos dirigentes políticos no tengan ellos personalmente dinero, a la hora de hacer campaña política necesitan que alguien les dé dinero para hacer una campaña política. En Argentina una campaña política vale algo así como 1.000 millones de pesos. ¿Y de dónde sacarías vos o yo mismo 1.000 millones de pesos para postularnos para presidente de la Argentina? Te la presta alguien y ese préstamo o esa donación tiene condiciones. Y luego están a la hora de gobernar, suponiendo que una diga, bueno, te acepto el dinero y después haré mis cosas, a la hora de gobernar hay que enfrentarse a verdaderas mafias. En este momento, fíjense ustedes, la inversión en el sector productivo es algo así como 10 veces menor que los flujos financieros especulativos. Estamos hablando a nivel planetario.
y en algunos sitios muchísimo mayor. Se hacen guerras para invadir Irak, para invadir países distintos y qué sé yo. Invadir las Bahamas o las Seychelles, los paraísos fiscales, se podría hacer con 4 comisarios de policía. ¿Por qué no van ahí? Todo eso es lavado de dinero, dinero del narcotráfico, dinero... ¿Por qué no van ahí? ¿Por qué Hillary Clinton, que se supone que es una demócrata a la izquierda de los Estados Unidos, no dice hay que acabar con los paraísos fiscales? Bastaría que Estados Unidos diga acabemos con los paraísos fiscales para que porque los invadiría, como invade el país que le da la gana invadir. No, al contrario de eso, lo que tenemos es a Putin en la Unión Soviética, en Rusia, perdón, tenemos a Marine Le Pen en Francia, Nigel Farage en Inglaterra, Donald Trump en Estados Unidos. Mi pronóstico es que esto, si no cambia radicalmente, termina muy mal. Y muy mal quiere decir guerras. Locales, regionales o quizá una guerra mundial. Ahora, el problema es que hoy una guerra mundial hay que hablar de armas atómicas, de armas químicas y de armas bacteriológicas. Por primera vez, si hay una guerra intercapitalista hoy, la humanidad estaría en serio peligro. Y si queda alguien vivo después de eso, hay que ver cómo queda el planeta, ¿no? Porque es muy complicado lo que ocurre. Hay que apelar a la racionalidad humana, porque si no esto, como decimos aquí en Argentina, se va al carajo. Bueno, esto está muy picante, tremendo, muy linda esta entrevista. Vamos yendo a un corte musical acá con Piazzolla. Escuchamos Libertango, el clásico de Piazzolla, y ya volvemos para hablar un poco de el populismo en América Latina. Mantra FM 91.9. Si tuvieras todos los recursos, ¿cuál es el regalo que darías para el mundo? Bueno, querida audiencia, estábamos escuchando a Astor Piazzolla en homenaje a su muerte 4 de julio de 1992. Y ahora sí vamos a analizar junto a Carlos ¿Qué mirada desde estos conceptos del populismo te merece hoy lo que está ocurriendo en Perú con estas elecciones tan ajustadas, en España, un poco aquí en Argentina con Macri que ha ganado, Brasil, si nos querés hacer un pequeño análisis de nuestros países? Sí, cómo no, pero antes, muy brevemente, y para seguir con la reflexión con que empezamos este programa, es decir, mirar la política analizándola como un efecto de la situación económica y social, ¿no? Los populismos en América Latina tuvieron su fase realmente progresiva, que fue la que mencionábamos antes, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina. Perón, primer gobierno. Sí. El primer gobierno de Perón. Fueron los ejemplos paradigmáticos de este populismo. ¿Pero en qué se basó eso? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Argentina, por ejemplo, era acreedor de los grandes países, porque había abastecido a las potencias de cereales, de carne, de elementos primarios. El granero del mundo, decíamos. Y Argentina era acreedor. Aquella historia de que Perón se paseaba entre lingotes de oro en el Banco Central no es un mito, es real. Argentina era un país riquísimo, acreedor. Dicho hoy es increíble, pero así era. Entonces, en ese momento, el primer peronismo, el primer populismo peronista, entre 1945 y 1949, fue verdaderamente progresista. Incorporó grandes sectores de la población al consumo, a la actividad política, al sindicalismo. La Constitución peronista de 1949 otorgó el voto a las mujeres, fue una excelente constitución. Ahora bien, como el populismo no tiene detrás una teoría política, no tiene una teoría económica, no tiene una mitología de verdadera igualdad, sino que, como dije antes, es un puro ejercicio oportunista del poder. En cuanto las cosas se empezaron a complicar, las cosas terminaron muy mal. A partir de 1949 en Argentina empezó a haber alta inflación. Yo tenía 6 o 7, 8, 10 años
Y en Argentina, el país del trigo, llegamos a comer pan negro. Es decir, porque no había harina. Entonces, eso es el populismo, es un dispendio político, sin objetivos, sin metas, sin racionalidad. Y entonces, pero hay que decirlo, en ese momento, y esto es justamente lo que prueba el carácter del populismo, cuando hubo que ser progresista, fue progresista. ¿Y ahora qué es? Para responder a tu pregunta, ¿qué es Keiko Fujimori en el Perú? Keiko Fujimori es una señora que es la hija de un señor que fue presidente de la República y está preso, acusado de gravísimos casos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad y además de gravísimos casos de corrupción. Veamos la Argentina. Un secretario de Estado durante 12 años, íntimo amigo de los Kirchner durante 25 años, tirando $10 millones por encima de las paredes de un monasterio. Increíble. ¿No? Esas cosas que pasan parece solo acá en Argentina. Claro, pero eso es hoy el populismo, es decir, es un populismo teológico, prácticamente sería, ¿no? Claro, es una cleptocracia, pero ¿por qué? Porque como no hay una teoría económica detrás, no hay una verdadera teoría distributiva detrás, como por ejemplo la del socialismo democrático, entonces el populismo se encuentra con lo que hay, lo maneja como puede, mientras va bien, y cuando va mal, se desbarranca, ¿no? Es interesante decir, ya que mencionamos a la socialdemocracia, que cuando cayeron los regímenes llamados socialistas, pero dictatoriales, de partido único, etcétera, etcétera, se supuso, a partir del año 91, cuando se derrumbó la Unión Soviética, se supuso que era el momento de la socialdemocracia, que había logrado extraordinarios progresos en los países escandinavos, con Willy Brandt en Alemania, con Jean Jaurès en Francia, etcétera, etcétera. La socialdemocracia mundial, con rarísimas excepciones, y no se me ocurre ninguna, debe haber, pero no se me ocurre, abandonó sus principios, abandonó su lucha y se hizo liberal, se hizo populista. Quedó la fachada. Vos decías esto de Zapatero en España, ¿no? Bueno, no solo Zapatero, Felipe González. Sí. Felipe González es un señor que ahora, fíjense ustedes... El PSOE en España también. Es muy interesante la trayectoria. Felipe González hoy es lobista de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, y de Telefónica de España. Tony Blair da conferencias para Louis Vuitton. Tony Blair, el laborista inglés, socialdemócrata inglés. Bettino Craxi, el socialdemócrata italiano, murió exiliado, creo que en Libia, acusado de gravísimos asuntos de corrupción. José Luis Rodríguez Zapatero es una especie de Cristina Fernández argentino. No me refiero a la corrupción, sino a la impotencia y a la nulidad económica y política. De modo que François Mitterrand empezó aplicando un plan de corte socialdemócrata en 1981 en Francia, y un año y medio después lo abandonó. Y empezó a aplicar un plan neoliberal. Entonces, para volver a América Latina, tenemos que los populismos se derrumban, se está derrumbando el populismo venezolano, se derrumbó el populismo kirchnerista en Argentina, y aparecen... Para hacer un diagnóstico, ¿el kirchnerismo sería un populismo de izquierda? En absoluto, no hay ningún populismo que sea de izquierda ni de derecha. Pero como presentándolo como una supuesta izquierda... Se presentaron así, pero ya vemos. ¿Dónde se ha visto en la ideología de izquierda? No digo Marx, si Jean Jaurès, Engels o cualquiera de los grandes socialdemócratas se levantaran de su tumba y escucharan a Cristina Fernández o a Chávez decir que son de izquierdas, se volverían a morir, ¿no? Piensen ustedes en Venezuela, por ejemplo. Venezuela recibió durante todo el periodo chavista, durante más de 10 años, miles de millones de dólares por ingresos petroleros a alto precio. Tuvieron durante todo este periodo algo así como la suma del poder, porque la oposición, Chávez ganaba las elecciones por abrumadora mayoría. El país recibía, ya les digo, miles de millones de dólares, año tras año.
Hoy Venezuela sigue importando el 60% de lo que consume. Y como el petróleo está bajo y han caído en un 47% los ingresos de Venezuela, la corrupción es altísima como en Argentina, en Venezuela no hay comida, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces, ¿qué es el populismo? Chávez se presentó como de izquierda toda la vida, Cristina pero al final también. no lograron distribuir como para ser realmente de izquierda. Exactamente, entonces no son de izquierda, dicen que lo son cuando toca. En Europa ahora están diciendo que son de extrema derecha porque toca ser de extrema derecha, toca hacer un discurso antiárabe porque los árabes le quitan el trabajo a los franceses o a los ingleses o a los húngaros o a los austríacos. Es como interpretar el humor social. Si el humor social dice hay que tener energía individualista, vamos a hacer un discurso de derecha. Y si se dice hay que hacer más repartidores de riqueza, vamos a hacer un discurso Son de izquierda. asaltantes del poder. A pesar de lo que dicen algunos teóricos, entre 40 comillas, como nuestro Laclau y su mujer Chantal Mouffe, que han teorizado al populismo. Entre nosotros tenemos aquí un historiador o un pseudo historiador como Hernán Brienza, que cuando saltaron todos los casos de corrupción del kirchnerismo, dijo algo así como que la corrupción, si la llevaba adelante un gobierno popular y de izquierdas, era aceptable. ¿Qué les parece a ustedes? Es lo más creo que Maquiavelo a la enésima potencia. No, yo creo simplemente porque Maquiavelo era un señor muy respetable. Yo creo que este señor es un cretino, que adhirió a algo. Y ahora no se encuentra con la realidad y no sabe qué decir. Sí. Una pregunta del millón. ¿Podríamos decir, a ver, esto de las diferentes variedades de populismo, Macri sería populista en el sentido de decir, tiene un discurso, vamos por una revolución de la alegría, el segundo semestre, tanto que se lo critica, y el segundo semestre en Argentina hay ciertas condiciones negativas? ¿Podríamos decir que es un populista en el sentido de haber usado un discurso que prendió? ¿O debemos dejar pasar el tiempo? No, yo no lo creo. Hasta ahora Macri no se manifiesta como un populista, sino como un liberal clásico. Del mismo modo que el ganador de las elecciones en Perú, Pablo Kuczynski. Es un liberal clásico que, bueno, puede que giren hacia el populismo, eso yo no lo puedo prever, pero lo que ocurre es que el liberalismo, las recetas liberales vienen fracasando en todo el mundo, incluso en los países centrales, por las razones que habíamos dicho antes. Por ejemplo, Macri dice, van a llegar inversiones. ¿Qué significa hoy que lleguen inversiones a un país? Suponiendo que lleguen. Viene aquí una fábrica de automóviles que en los años 50 para producir, estoy manejando cifras de ejemplo, no son hipotéticas. En los años 50 se instalaba una fábrica de automóviles en Argentina, como se instalaron muchas durante el segundo peronismo, y luego siguieron instalándose, y para producir 500 autos mensuales contrataban a 5.000 trabajadores, y alrededor se creaba toda una industria subsidiaria de autopartes que fabricaban neumáticos, parabrisas, etcétera, etcétera. Hoy llega una empresa de automóviles o de cualquier otra cosa y en lugar de contratar 5.000 trabajadores para 500 autos mensuales, contrata 500 trabajadores para 5.000 autos mensuales. La industria subsidiaria desaparece, el parabrisas viene de China, la goma viene de Corea. No crean empleo, por lo tanto no crean demanda. Clarísimo. Entonces los liberales también van a fracasar. Va a fracasar Macri, va a fracasar este señor en Perú y va a fracasar Hillary Clinton en Estados Unidos. Antes de responder esta pregunta, tus libros en cámara, para recordar a la gente que nos está escuchando, este libro es La encrucijada argentina, República o País Mafioso, del 2013, Carlos Gavetta, Editorial Planeta, se consigue en Argentina en todas las librerías Jenny, el Ateneo. En Mercado Libre. En Mercado Libre, y después el otro que lo escribiste en coautoría con Mario Bunge, un conocido filósofo argentino, es Tiene por venir el socialismo, que ya lo hemos mencionado en la segunda entrevista, y me escribió un oyente que su marido compró el libro y realmente está fascinado. Yo estoy leyendo el de Argentina, República o País Mafioso, excelente.
Y ahora sí, vamos a ya terminando estos últimos 3 minutos de entrevista que se nos pasó volando. Para quedarnos con algo inspirador. ¿Cómo es qué puede ocurrir ahora para salir del populismo de izquierda, de derecha, de centro? ¿Qué debería ocurrir o qué deberíamos reflexionar? Bueno, yo creo que ahí está, en ese libro, está entre comillas, entre signos de pregunta, perdón, tiene por venir el socialismo, porque justamente la única salida visible hasta ahora, hasta que a alguien se le ocurra otra cosa, es el socialismo. Porque el mundo, por primera vez el planeta, produce riquezas para que todos vivamos razonablemente bien, nos alimentemos según nuestras necesidades, atendamos nuestra salud y nuestra educación y la de nuestros hijos. Es la primera vez en la historia que el mundo produce más de lo que todo el mundo necesita. Piensen ustedes que hace 150 años, en Irlanda, el corazón de Europa, hubo una peste de la papa, de la patata, como dicen en otros sitios, y media Irlanda tuvo que emigrar o murió de hambre. Eso fue hace 150 años, no hace 1000 años. Hoy, si faltaran papas o patatas en algún país, vendrían de cualquier parte. Los israelíes han hecho un jardín del desierto, porque hoy hay una tecnología que permite todo eso, hay medios de transporte. Entonces, el problema es la distribución, o sea, la solución, la salida es el socialismo, alguna forma pero de el socialismo real, porque el kirchnerismo hablaba de distribución, pero terminó siendo populista. Eso ya lo hemos definido, un socialismo verdadero, un socialismo republicano, democrático, consensuado, porque tiene que haber, como yo dije antes, un salto, una especie de sobresalto de racionalidad para que esto termine, porque lo otro, insisto en la expresión anterior, si esto no cambia radicalmente, el mundo se va al carajo. Así que bueno, una conclusión, podemos decir, preapocalíptica, pero también con la esperanza de que la libertad es con los otros y esta solución social, podemos decir, socialista o social, es lo que nos puede sacar. Depende de cada uno de nosotros que pongamos nuestro granito de arena, ¿no? En este programa estamos reflexionando este tema, alguien nos está escuchando, todos somos parte de la política, más allá de que tengamos cargos políticos o no, y por eso les recordamos a la querida audiencia que vamos a estar en el primer foro de política consciente en septiembre, el 10 de septiembre en Buenos Aires, y acá está uno de nuestros invitados, Carlos Gaveta, que va a estar como ponente en una de esas mesas. Así que vamos a reflexionar juntos qué podemos hacer para revertir estas situaciones. Se nos ha volado el programa, así que muchas gracias, querida audiencia, por habernos acompañado. Gracias, Carlos, por esta tercera entrevista. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto enorme. Bueno.